A principios del siglo XIV, en las estepas entre el Volga y el Danubio, apareció un hombre cuyo nombre fue adoptado por pueblos, ciudades y todo un kanato. Él no fue el primero de su linaje y tal vez ni siquiera debía convertirse en Khan, pero fue precisamente él quien transformó la Horda de Oro de una máquina militar en un imperio gobernable y con ambiciones. Lo llamaban apóstata, promotor de la ilustración, usurpador y reformador. Lo conocemos como Uzbek Khan. En el episodio de hoy descubrirán quién fue él y por qué su época cambió el mapa de Eurasia. Están en el canal Amazing History. Aquí la historia no se divide en blanco y negro, sino que cobra vida a través de rostros, decisiones y giros inesperados. El episodio de hoy no trata sobre batallas, sino sobre el poder, cómo se obtiene, se mantiene y se convierte en ideología. Uzbek Khan, una figura de la que se habla mucho pero que rara vez se comprende. Vamos a entender cómo se convirtió no solo en Khan, sino en el arquitecto de un nuevo orden. Vamos. Cuando en 1227 murió Gengis Khan, Eurasia quedó dividida entre sus descendientes. Las tierras desde Irán hasta los Cárpatos le tocaron a su hijo mayor, Jochi. Y después de la muerte de Jochi, a su hijo Batí. Fue precisamente Batí quien fundó el estado que los europeos más tarde llamarían la Horda de Oro. Un imperio nómada con una economía sedentaria, comercio libre y una disciplina militar estricta. La capital oficial se convirtió en la ciudad de Sarai Batú, en las tierras bajas del Volga. Pero ninguna capital podía garantizar la estabilidad en un estado donde el poder se basaba en la autoridad del linaje, la lealtad de los comandantes militares y la habilidad para negociar con chamanes y emisarios. Justo después de Batí, la Horda de Oro entró en un periodo largo e inestable de interregnos, intrigas palaciegas y reinados breves, donde cada Khan gobernaba no gracias a las circunstancias, sino a pesar de ellas. A principios del siglo XIV, en el trono estaba el Khan Takta. No era el gobernante más fuerte, pero sí un político astuto. Su reinado coincidió con una fuerte sequía, hambre y una crisis prolongada. Después de su muerte, en la Horda comenzó otra lucha por el poder, en la que al principio querían poner a su hijo, pero no todos estaban de acuerdo con eso. Entró en juego el partido pro-musulmán, que se había fortalecido desde la época de Berke. A la cabeza estaba el experimentado y carismático Emir Kutluk Timur en el lugar del Khan, un hombre con un ejército real, dinero y el apoyo de los emires comerciantes. Ellos apostaron por un joven príncipe llamado Uzbek, nieto de Mengu Timur y descendiente de Berke. Uzbek no era un simple heredero al trono y permaneció en la sombra durante mucho tiempo. Pero precisamente en eso residía su valor para el grupo de emires y comandantes influyentes que buscaban cambiar el equilibrio de poder dentro de la Horda. Uzbek ya era musulmán antes de subir al trono, y eso lo diferenciaba favorablemente de los gobernantes anteriores, que se inclinaban hacia los chamanistas. Él era el candidato ideal para el papel de gobernante capaz de convertir el Islam de una fe privada en la base de la ideología estatal. Kutluk Timur entendía que, si querían fortalecer la influencia de las élites musulmanas, necesitaban a su propio Khan. Uzbek se convirtió en ese candidato. Pero, como en cualquier gran juego, también había quienes estaban categóricamente en contra. En el Kurultai, la asamblea de la nobleza, surgió una intriga. Los partidarios de la antigua tradición, los chamanes, la aristocracia chamánica, los tengrianos y los herederos de Takta intentaron conservar el poder dentro del orden habitual. Se rumoraba que planeaban eliminar a Uzbek durante la ceremonia. Sin embargo, logró evitar la trampa. Alguien de su círculo cercano reveló la conspiración. Entonces comenzó un avance rápido y brutal. El hijo de Takta, el principal aspirante al trono, fue asesinado. Los demás rivales, príncipes, hermanos, primos y parientes lejanos fueron arrestados, y entonces Uzbek tomó una decisión trascendental. Sin esperar a que se dispersaran y se rebelaran, ordenó ejecutarlos a todos. Según diferentes fuentes, fueron asesinados entre 20 y 120 miembros de la dinastía Jochi, prácticamente toda la generación mayor. Así, en algún momento a finales de 1312, Uzbek se convirtió en Khan. Él tenía alrededor de 30 años, ya profesaba el Islam, tenía una mente clara y un gran instinto político, pero lo principal era que tenía un equipo. Kutluk Timur, militares, emires, comerciantes, clérigos, todos los que querían cambios.
Uzbek no solo tomó el trono, se convirtió en el portavoz de una nueva realidad, en la que el Khan no era solo un líder militar, sino el jefe de un estado centralizado y estructurado ideológicamente. Al convertirse en Khan, Uzbek se encontró en una posición difícil. Su poder se sostenía en un frágil equilibrio entre las tribus nómadas, los influyentes clanes de emires y la aristocracia tribal, parte de la cual aún seguía orientada hacia el chamanismo o el tengrianismo. Uzbek era musulmán, pero no se apresuraba con las reformas. Según fuentes persas y árabes, él profesaba el Islam incluso antes de llegar al poder. Quizás, bajo la influencia de maestros espirituales o bajo el patrocinio de Kutluk Timur, su Islam era un asunto personal. Él rezaba, ayunaba, pero no hacía de la religión un asunto del Estado. En la estepa todavía vivían sacerdotes, chamanes y lamas budistas. Y la mayoría de la nobleza, en el fondo, creía que la fe del Khan no debía interferir con las viejas costumbres. Solo hacia el año 1320 o 1321, casi una década después de subir al trono, Uzbek dio un paso decisivo. Oficialmente declaró el Islam como la religión estatal de la Horda de Oro. No fue solo un acto religioso, fue una decisión política. Él entendía que, para centralizar y fortalecer el poder y crear un apoyo interno, la Horda necesitaba un marco ideológico unificado. Y el Islam, con su derecho desarrollado, su sistema fiscal y sus conexiones internacionales, era perfecto para eso. Uzbek comenzó con pasos simbólicos: la construcción de mezquitas, oraciones públicas los viernes, la invitación de predicadores de Egipto y Bujará. Pero bastante pronto, tras esos gestos simbólicos, siguieron medidas más estrictas: la eliminación de chamanes, la prohibición de los cultos tengrianos y la persecución de las comunidades budistas. Sin embargo, es importante entender que, a diferencia de muchos gobernantes islámicos de esa época, Uzbek no llevó a cabo una purga total. Dejó espacio para los cristianos, especialmente los ortodoxos, y mantuvo relaciones con los católicos. Esto no fue tolerancia religiosa por bondad. Era la diplomacia de un hombre fuerte, que conocía el valor de las alianzas y sabía ver el provecho en la gente, la fe y los impuestos. Gobernar la Horda de Oro no es lo mismo que gobernar una ciudad. Es como intentar sujetar las riendas de una manada que corre en 10 direcciones diferentes al mismo tiempo. Antes de Uzbek, los Ulus, las divisiones territoriales de la Horda de Oro, eran gobernados por representantes de la dinastía de Hochi, es decir, descendientes directos de Genghis Khan. Eran una especie de vasallos semi-independientes, pagaban impuestos, proporcionaban tropas, pero en su mayoría actuaban como gobernantes autónomos. Ese sistema funcionó muy bien en las primeras décadas de la Horda, pero con el tiempo se convirtió en un foco de inestabilidad, ya que cada uno de esos príncipes se consideraba un posible Khan. El Khan Uzbek eliminó ese sistema, entregó el poder sobre los Ulus no a sus parientes, sino a representantes de poderosos clanes de la estepa, quienes le debían lealtad personalmente. Estos nuevos gobernantes recibieron el título de emires, no por sangre, sino por designación. Dependían del Khan y perdían su cargo si perdían su confianza. Para fortalecer el control, Uzbek introdujo otra innovación. En cada ulus se nombraban 4 jefes militares y administrativos que supervisaban las uniones tribales y aseguraban la movilización militar. Así es como, según algunas versiones, apareció la famosa lista de 92 clanes uzbecos, un nuevo marco político de la Horda, construido no por lazos de sangre, sino por lealtad y estructura. No es solo una lista de tribus, es un nuevo orden político de la Horda, donde cada clan tenía su lugar en la estructura de gobierno, sus deberes y su esfera de influencia. El sistema de clanes se transforma en un sistema de lealtad administrativa. Fue una revolución sin derramamiento de sangre, pero fundamental. Uzbek no destruyó la Horda, la rediseñó como un ingeniero. Donde antes el poder provenía del estatus del clan, ahora fluía verticalmente desde el Khan hacia abajo, a través de emires, karachíes, beks, visires y el diván. El sistema se parecía más a un estado burocrático temprano que a una unión nómada tradicional. Así, por primera vez en la historia de la Horda de Oro, apareció una verdadera verticalidad del poder, basada no en el carisma personal, sino en la estructura. En esto residía el talento de Uzbek Khan, no solo para gobernar, sino para cambiar las reglas del juego.
Mientras Europa se recuperaba de las disputas feudales y China se sumergía en otro ciclo de dinastías, en las tierras bajas del Volga florecía una ciudad destinada a convertirse en uno de los centros más ricos y poblados del siglo XIV. Se llamaba Sarai. Se convirtió en la capital de la Horda de Oro, aún bajo el mando de Batú, pero fue Uzbek Khan quien la transformó en el corazón económico del imperio. Sarai Batú pronto resultó estar demasiado alejado y vulnerable. Entonces Uzbek trasladó la capital a Saraiberke. Saraiberke está ubicado más cerca de las principales arterias comerciales. No era simplemente un campamento nómada con yurtas como se imaginaban en Europa. Ibn Battuta, quien estuvo aquí en 1333, describió calles anchas, palacios, mercados, mezquitas, acueductos y alcantarillado. Aquí vivían y comerciaban mongoles, rusos, circasianos, alanos, griegos y árabes. La ciudad era multilingüe, multinacional y rica. Solo una economía estable podía mantener un espacio así. El Jan Uzbek lo entendía. La fuerza de la horda ya no estaba solo en la caballería, sino en el dinero, los caminos y la confianza de los comerciantes. Él garantizó la seguridad de las rutas de las caravanas, estableció relaciones con socios comerciales desde Egipto hasta China, firmó acuerdos con los genoveses y venecianos, permitiéndoles restaurar almacenes y fortificaciones en Cafa, Quersoneso y Kerch. Las caravanas se movían desde Asia Central a través de Corasmia hacia el Volga, al Mar Negro y hacia el oeste, a Constantinopla, Venecia, incluso hasta el Báltico. No solo viajaban, estaban protegidos y, como escribe uno de los cronistas, podían desplazarse sin escolta militar desde Crimea hasta Corasmia, porque nadie se atrevía a atacar bajo el gobierno de Uzbek. En la horda comenzó a formarse un sistema fiscal similar al de los estados islámicos, con impuestos sobre el comercio, el uso de la tierra, las caravanas e incluso la artesanía. Estos impuestos no asfixiaban, sino que alimentaban la economía, permitiendo construir ciudades, mezquitas, escuelas y caravasares. Al mismo tiempo, Uzbek Jan no rechazó completamente la cultura nómada, la utilizó como un recurso militar móvil, pero bajo su gobierno, la economía se volvió decididamente urbana y sedentaria. En ese tiempo florecen Urgench, Stary Krim, Azov, Samarcanda y Signak. En Crimea todavía se encuentra la mezquita de Uzbek, construida en 1314. Es uno de los pocos vestigios materiales de esa época. Paralelamente a los contratos comerciales, Uzbek continuó castigando los territorios rebeldes y reprimiendo duramente a la oposición. Pero donde había concordia y orden, circulaban mercancías, fluía la plata y crecían las ciudades. Ya vimos cómo el Khan Uzbek construyó un nuevo sistema administrativo y creó una economía funcional. Pero cualquier estado, por fuerte que sea internamente, no puede existir sin una política exterior bien pensada. En el caso de la Horda de Oro estaba la Rus, un territorio fragmentado pero rico, con ambiciones crecientes. En el momento de la ascensión de Uzbek en 1312, las tierras de Rus se encontraban en una situación habitual, fragmentadas, hostiles entre sí, pero dependientes de la horda. Cada príncipe iba a Sarai por el Yarlik para el Gran Principado. Cada uno recolectaba el tributo, algunos de buena gana, otros con reservas. Pero fue precisamente el Khan Uzbek quien empezó a pensar a largo plazo, usando las disputas internas de los príncipes en interés de la horda y en interés de aquellos que le convenían personalmente. Y en el centro de este escenario político quedó Moscú. El Khan Uzbek entendía que el control absoluto sobre la Rus era imposible, demasiado lejos, demasiados príncipes, ambiciones demasiado antiguas. Pero el control sobre el principado clave, capaz de recaudar tributo de los demás, era bastante realista. Ese principado fue Moscú. El príncipe Yuri Danilovich, hijo del fundador de la rama moscovita de los Ruríkidas, entendió a tiempo cómo funcionaba el nuevo modelo de poder. Él no se resistió a la horda, no se rebeló, no conspiró, al contrario, buscó una alianza y la encontró. Las fuentes afirman que Uzbek le dio a su propia hermana Conchaka, quien en la fe ortodoxa se hizo conocida como Agafía. Esto no fue solo un gesto de confianza, sino una alianza dinástica, algo sumamente raro en la política mongola. Yuri se convirtió en yerno del Khan, y eso significa que era una persona en la que se podía confiar mucho más que en los demás. La apuesta funcionó, Moscú recibe privilegios y Yuri obtiene el Yarlik para el Gran Principado. Pero la consecuencia más importante fue el aumento de la influencia de Moscú, no solo como centro político, sino también como centro financiero y espiritual.
Los príncipes de Moscú obtuvieron el derecho de recaudar tributos de toda la Rus nororiental y entregarlos a la Horda. Esto les permitió no solo enriquecerse, sino también comprar la lealtad de la Horda con pagos regulares y puntuales. Yuri Danilovich gozaba de favor en Sarai, pero en la política de la Horda no había nada eterno, especialmente la confianza. El principal oponente de Yuri seguía siendo Dmitri Mikhailovich de Tver, apodado Ojos Terribles. Después de la muerte de su padre Mijail, el anterior príncipe de Tver, ejecutado en la Horda por la denuncia de Yuri, Dmitri no solo guardó rencor, sino que hizo un juramento de venganza. Él entendía que era imposible vencer a Yuri en la Rus. Тот пользовался поддержкой хана. Recaudaba tributos, tenía ejércitos. Entonces Dmitri decidió actuar donde Yuri se sentía seguro, en la propia corte de Uzbek. En 1325, ambos príncipes volvieron a encontrarse en Sarai, formalmente para resolver la disputa sobre el derecho al Gran Principado. Pero en realidad fue un duelo encubierto con intrigas, sobornos y ajustes de cuentas personales. Ante los ojos de toda la nobleza y en plena corte, Dmitri de Tver mata a Yuri Danilovich justo en la sede del Khan, ya sea por ira o porque lo había planeado de antemano. Fue un crimen increíblemente audaz, el asesinato de una persona bajo la protección del Khan y justo en presencia del Khan. La reacción de Uzbek fue dura, pero no inmediata. Dmitri fue arrestado, pero lo ejecutaron solo un año después, en 1326. Esta sentencia aplazada habla de un juego complicado. Uzbek entendía que Dmitri actuó por venganza y no por cálculo político. Y aún así, el asesinato en la corte es un golpe al propio prestigio del Khan. Por eso el castigo llegó de todos modos, aunque no de inmediato. La muerte de Yuri fue un momento de quiebre. A partir de ese momento, su hermano Iván Kalita empezó a actuar no como un príncipe, sino como heredero de una misión política, cuyo objetivo no era simplemente sobrevivir, sino someter a la Rus bajo el liderazgo de Moscú, usando el apoyo del Khan como arma. Iván Kalita no era solo un vasallo leal, era un pragmático de un nuevo tipo, un hombre que entendía que la Horda no solo daba privilegios y oro, sino también un modelo de poder que se podía trasladar a su propia tierra. Uno de sus primeros pasos importantes fue trasladar la sede de la metrópoli a Moscú. Antes de eso, el centro espiritual de la Rus se encontraba en Vladimir. En 1325, el metropolitano Pedro, por invitación de Iván, traslada su residencia a Moscú, y es precisamente desde ese momento que comienza la transformación de la ciudad en la capital religiosa de la Rus. Esto le dio a Moscú una ventaja colosal. Ahora el príncipe de Moscú podía hablar en nombre no solo del poder, sino también de la fe. Pero Iván no se limitó solo a la influencia espiritual. Él comenzó a eliminar a sus competidores de manera deliberada, y lo hacía por medio de la Horda. El principal rival de Moscú en ese momento era Tver, un antiguo centro con profundas tradiciones y sus propias pretensiones al Gran Principado. Sus príncipes eran más nobles, más ricos y tenían posiciones importantes en la corte de la Horda. Por eso Iván Kalita se la jugó todo o nada. En 1339, él mismo llegó a la Horda y presentó una denuncia contra el príncipe Alexander Mikhailovich de Tver, acusándolo de traición y desobediencia. El Khan Uzbek, que no toleraba ni siquiera insinuaciones de rebelión, ordenó ejecutar a Alexander y a su hijo Fyodor. La ejecución fue pública y ejemplar. No solo fue una victoria personal para Kalita, fue una señal política. Moscú ahora es el principal aliado de la Horda y obtiene el derecho de decidir el destino de otros principados. Ese mismo año, Kalita organiza una campaña contra Smolensk, también con el apoyo de la Horda. Y de la derrotada Tver, los guerreros de Moscú se llevan la campana de la Catedral del Salvador. Este gesto simbólico significaba que Tver ya no era el centro y que Moscú, a partir de ahora, dictaba la agenda religiosa y política. El Principado de Moscú, bajo Iván Kalita, se convirtió en un reflejo del sistema de la Horda. Iván comenzó a construir su propia vertical de poder, siguiendo el modelo del Khan. Atraía a los boyardos de linaje, formaba un núcleo administrativo y construía un aparato financiero. Las reformas de Uzbek, con su estricta centralización y verticalidad, se convirtieron en el prototipo directo del modelo de poder moscovita, que finalmente crecería hasta convertirse en el Estado ruso. Sin embargo, la influencia de Uzbek no se limitó solo a la Rus. Su diplomacia abarcaba casi toda Eurasia. Él actuaba no como un guerrero de las estepas, sino como un político moderador del cuartel general del imperio, maniobrando entre alianzas, comercio y guerra. En el este, uno de los principales rivales de la Horda era el sultanato egipcio.
El Khan uzbek mantenía relaciones estrechas con los mamelucos, un estado islámico que controlaba Egipto, Palestina y el Hiyaz. La correspondencia entre Uzbek y el sultán an-Nasir no era simplemente formal. Intercambiaban embajadas, concertaban matrimonios dinásticos, discutían sobre la peregrinación y el estatus de los musulmanes en la horda. Uzbekjan incluso entregó en matrimonio a una de sus princesas al sultán de Egipto, lo cual en aquella época era un acto raro de solidaridad islámica internacional. Aunque ese matrimonio se disolvió rápidamente, el hecho mismo demuestra el deseo de Uzbekjan de integrar la Horda de Oro en el mundo islámico en general. En las fronteras del sur, la Horda de Oro limitaba con el territorio de lo que hoy es el sur del Cáucaso, que en el siglo XIV se conocía como Georgia Oriental. Estas tierras estaban bajo el control de los Iljánidas, descendientes de Hulagu Jan, que gobernaban en Irán y Persia. Uzbekjan emprendió repetidas veces expediciones militares a esta región, buscando fortalecer la influencia en el Cáucaso Sur y disputar el control de los iljanes sobre puntos clave comerciales y estratégicos. Una zona de competencia especialmente importante era Shirvan, un punto clave en la costa del Mar Caspio. Aunque las tropas de la Horda a veces llegaban hasta las montañas del Cáucaso, en el territorio de Georgia Oriental, la Horda no logró establecer un control estable y permanente sobre la región. Estas campañas, sin embargo, muestran claramente que para Uzbek el Cáucaso no era simplemente una periferia, sino un escenario de lucha geopolítica entre dos ramas del mundo mongol, la Horda de Oro y el Ilhanato. Uno de los ejes más importantes de la política de Uzbek fue la costa del Mar Negro, especialmente Crimea. Aquí permitió a los genoveses y venecianos restaurar y fortalecer sus factorías comerciales, especialmente en Cafa, Kerch y Chersoneso. Estos acuerdos no fueron un gesto de debilidad, sino un movimiento calculado. Por los productos europeos y la plata, la Horda recibía ingresos e influencia. La Iglesia Católica tampoco se quedó al margen. El Papa Benedicto XII agradeció a Uzbek por proteger las misiones y la libertad de los católicos en la Horda. Esto indica que la tolerancia religiosa de Uzbek era una herramienta de política exterior. Él sabía cómo vender la estabilidad y la seguridad a cambio de reconocimiento diplomático moderno y alianzas. La Horda de Oro bajo Uzbek mantenía relaciones diplomáticas y comerciales estables con el Imperio Bizantino. Ya desde finales del siglo XIII existían canales de comunicación entre la corte de Saray y Constantinopla, y bajo Uzbek estos se fortalecieron. Bizancio interesaba a la Horda como socio marítimo y centro religioso, así como un estado tapón entre Occidente latino musulmanskim Vostokam. Existen datos sobre embajadas bizantinas en Saray, así como sobre la activa labor de comerciantes griegos y del clero ortodoxo en el territorio de la Horda. Era una alianza pragmática, basada en el beneficio mutuo. La Horda necesitaba comercio y reconocimiento, y Bizancio, seguridad en sus fronteras del norte y control sobre las rutas comerciales en el Mar Negro. 30 años en el poder es un plazo colosal para cualquier época, y más aún para la Horda de Oro, donde los Khains se sucedían más rápido de lo que podían acuñar monedas. El Khan uzbek gobernó desde 1312 hasta 1341 o 1342, sin exagerar, fue la edad de oro de la Horda. En los últimos años de su vida, Uzbek ya rara vez encabezaba personalmente las campañas o resolvía disputas. El gobierno real pasaba cada vez más a manos de sus hijos y de los emires más cercanos. Él seguía manteniendo la Horda bajo un estricto orden, pero cada vez más murió. Uzbek, al igual que el poder centralizado, su autoridad era tan grande que incluso la justicia. Se sabe poco sobre la muerte del Khan uzbek. Las fuentes informan que murió de muerte natural alrededor del año 1341 en Saray, la capital que él mismo construyó y engrandeció. Este es un caso casi excepcional. Murió en el trono como un gobernante que completó su ciclo político sin un sangriento derrocamiento. Tal vez esa sea su victoria más inesperada. Su sucesor fue su hijo Tinebek y después otro hijo, Janibek, bajo cuyo gobierno la Horda de Oro mantendría su poder por un tiempo, pero poco a poco comenzaría a entrar en una etapa de crisis. Los historiadores hablan cada vez más sobre el fenómeno euroasiático de la Horda de Oro, una síntesis única de la civilización nómada y urbana, donde el Islam,
El chamanismo, el cristianismo y el tengrianismo chocaban e interactuaban, donde la estepa coexistía con las madrasas y los jinetes con los comerciantes de Bujará. Y es precisamente bajo el gobierno de Uzbek que este fenómeno adquiere forma y escala. Es precisamente en la época del Khan Uzbek cuando se sientan las bases para la aparición de todo un grupo de pueblos turco-mongoles. No es casualidad que su nombre haya dado origen al de los uzbecos y que el modelo jurídico y administrativo de la horda sirviera de base para las futuras identidades étnicas tártara, kazaja, baskir y nogaya. La historia de Uzbek no es una leyenda sobre un gran Khan, sino un relato de cómo la fe, la fuerza y el sistema pueden cambiar el mundo entero. Él no escribió tratados, no construyó pirámides, no buscó la inmortalidad, creó una nueva forma que más tarde heredaría tanto la Rus como la estepa y el Oriente Islámico. Esto fue Amazing History. Si te interesan los verdaderos giros de la historia, no olvides suscribirte, darle like y compartir este episodio. Hasta la próxima. Todavía quedan muchos nombres por delante, detrás de los cuales hay mundos enteros. Adiós a todos.